Hay un nombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh. Todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, todo va a estar bien. Eres la razón, eres el aire que respiro al despertarme, el latido de mi corazón. Tengo mil razones para amarte, todo lo que tú entregaste da sentido a todo lo que soy. Y vida encontré en tu amor, vida encontré en tu amor. Más alto que los cielos y mayor que el sol. Tu amor es más profundo que el océano y no puedo escapar. Yo no puedo escapar. Y muchos pensarían que es ilógico. Solo sé que estaba muerto y ahora vivo estoy. Y no puedo callar. Yo no puedo callar. Vida encontré en tu amor. Vida encontré en tu amor. Me liberó, me cautivó, perdido eternamente aquí en tu corazón. Vida encontré en tu amor. Todo lo que soy y lo que tengo, solo a ti Dios te lo debo. Oh Jesús, eres mi gran amor. Hola comunidad, es un gusto poderlos saludar y darles la bienvenida a nuestra experiencia dominical.
Y hoy quiero preguntarte acerca de cómo te sientes con todo este descontrol y todo este caos con una cuarentena. Nos cambió la vida, ¿no es cierto? Estamos cada día viendo situaciones que no se veían. Fui a comprar algo que necesitaba y para entrar a esa tienda tuvieron que tomarme la temperatura. Fue algo extraño o una sensación extraña vivir ese momento donde me detuvieron para tomarme la temperatura. Yo decía, Dios, ¿qué está pasando? Esto está cada vez controlado, creando un descontrol en nuestras vidas. Si tú te sientes así, en ese caos, en ese desorden, en ese descontrol, vamos a darle gracias a Dios porque en medio de ese descontrol, Él tiene el control. Él sabe qué es lo que está pasando y eso me hace meditar acerca de Génesis, cuando dice la Escritura que la tierra estaba desordenada. Había todo un desorden, había todo un caos, había un descontrol en la tierra y empezó Dios a trabajar con todo ese desorden y ese caos, y creo que es un buen tiempo para que podamos meditar y preguntarle a Dios cómo podemos darle ese orden a nuestra vida, no porque estemos pasando una cuarentena, sino porque estamos dando ese tiempo forzosamente, obligatoriamente, estamos a la fuerza haciendo esta pausa en nuestras vidas que nos permite meditar y poder hacer un recuento de las cosas que han acontecido a nuestro alrededor y cómo Dios puede hacer un cambio en muchas de esas áreas que necesitan y sabemos que tienen que traer un cambio, y que solo Él, en medio de ese desorden en nuestra vida, ese descontrol o quizá vivir tan aceleradamente, solo Él puede darle el orden que deben de tener las cosas en nuestra vida. Así que vamos a tomar unos minutos. Señor, gracias en este día por cada uno de nuestros amigos de comunidad. Gracias por cada uno de los invitados que están hoy aquí en nuestra experiencia dominical virtual. Gracias Dios, de verdad, porque en medio de este caos tú nos estás enseñando mucho. Tu palabra dice que todas las cosas a nuestra vida obran para bien, no significando que todas las cosas tienen que salir bien o que cada acción que tomemos va a funcionar al 100% o a traer los resultados que nosotros queremos, pero sí que nos iban a enseñar algo para nuestro bien. Dios, en medio de este descontrol, en medio de este desorden, de este caos que quizá podamos sentir en nuestros corazones, yo quiero pedirte que seas tú quien le dé orden, Señor. No mi sabiduría, no mi entendimiento, no toda la inteligencia que yo pueda tener, sino que sea tu sabiduría, tu entendimiento, tu inteligencia fluyendo a través de mi vida para poder entender ese orden que tú estás trayendo a mi vida. Y Dios, también te quiero pedir en este día por esas familias que están sufriendo, que están pasando momentos muy difíciles, Dios, momentos complicados, ya sea porque han perdido un ser querido con este virus, Señor, porque quizá tengan a un ser querido hospitalizado. Dios, en medio de esa situación, en medio de ese caos emocional en sus vidas, yo te pido que seas tú quien les abrace, Dios, que ellos puedan sentir tu amor, que quizá no puedan expresar en palabras ese amor que sientan, pero que puedan sentir ese consuelo, ese abrazo de parte tuya, Dios. Te pido también por cada uno de los que estamos en esta situación de cuarentena, Dios, danos sabiduría, danos paz, danos calma en medio de esta tormenta. Dios, también te pido por aquellos que no pueden estar en casa y que tienen que salir a sus trabajos, a sus negocios. Guárdalos, Señor,
que puedan llevar cada medida de prevención para evitar un contagio. Dios, en tu nombre te lo pedimos. Te pedimos también por los trabajos y por los negocios de cada uno de nuestros amigos de comunidad, que tú les des la sabiduría para llevar esos negocios, llevar esos trabajos. Tú sabes que son el sustento de sus hogares, Dios, pero confiamos que el proveedor eres tú. Tú eres quien nos provee, tú eres quien nos da y confiamos sobre esa promesa, Señor. En el nombre de tu Hijo precioso Jesucristo, te damos gracias. Así que, comunidad, bienvenidos a nuestra experiencia. Quiero invitarlos a que se tomen unos segundos, se pongan cómodos y puedan etiquetar y puedan compartir esta transmisión con familiares y amigos para que puedan disfrutar de nuestra experiencia. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos una vez más, ahí en casita, conectados a través de esta red social para buscar a Dios, para conocerle y para cantarle. Te invitamos a que lo hagas con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Perdido estaba y tu amor me encontró. Me hiciste tuyo, me diste redención. Tu sangre me renovó, nuevo soy. Por ti tengo vida, me diste salvación. Amor que nunca cambia, perdón que no se acaba, pasión que arde en mi alma y cantaré. Tu amor no cambia. Oh, 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 oh. Tu amor no cambia. Oh, 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 oh. Tu amor no cambia. Desde el principio fui parte de tu plan. Me escogiste, me diste identidad. Borraste todo mi pasado y maldad. Me amaste siendo pecador, tengo libertad.
alzar la voz, no escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, 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 oh. Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Yo escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy, me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, 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 oh. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz, por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz, por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz, por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Ten fe y cree que el Señor tiene el control. Ten fe, pues Él los gigantes ya venció. No temeré, estás aquí, miedo no hay en ti. No temeré, solo no estoy, en ti confío, Dios. No temeré.
en su gracia y su bondad. No temeré, estás aquí, miedo no hay en ti. No temeré, solo no estoy, en ti confío, Dios. No temeré, no temeré. Misericordia, bondad y gracia me seguirán, me seguirán. Tu misericordia, bondad y gracia me seguirán, me seguirán. Tu misericordia, bondad y gracia me seguirán, me seguirán. Tu misericordia, bondad y gracia me seguirán, me seguirán. Tú me rodeas, tú me rodeas, tú me rodeas, Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque con lazos de amor nos abrazas, nos rodeas, nos cubres con tu sangre preciosa. Gracias, Jesús, por darnos salvación. Bienvenida comunidad, amigos, muchas gracias por acompañarnos, por permitirnos entrar a sus casas, nos es un honor. Y para participar un poco, nos pueden decir de dónde nos ven. En el Face pueden escribir desde la satélite, aquí en Las Lomas. Les aseguro que no nos van a secuestrar si decimos de dónde estamos viendo. Vamos a participar. Este es el primer capítulo de nuestra serie No estás lejos. Y con esto del distanciamiento se
va a distanciar el regresar, porque ahora es hasta el 30 de mayo. Yo iba a hablarles del poder de la cuarentena, pero ya no va a ser posible. De modo que quiero hablarles de cómo esperar y no morir en el proceso. Porque esto del esperar está muy subestimado. Todo lo queremos para ayer. Si no es rápido y furioso, no lo quiero. Y yo creo que hemos avanzado muchísimo sin detenernos en lo que importa. ¿Y cómo ser pacientes? ¿Acaso el coronavirus nos va a hacer pacientes? Tal vez, pero no me refiero a ser pacientes de eso. ¿Acaso las pruebas nos van a hacer pacientes? No necesariamente. ¿Qué nos puede hacer pacientes? Tal vez tú decías, es que yo no puedo esperar. Ven que sí pueden esperar. ¿Qué te parece si le dices a la persona que está a tu lado, oye, qué paciencia te ha tenido Dios? Dile, qué paciencia te ha tenido. Vamos a despertar estas neuronas en este domingo de cuarentena. Dile, qué paciente te ha sido Dios, qué paciente te ha sido Dios. ¿Qué nos puede hacer pacientes? Y para responder esta pregunta, quiero que vayamos a una historia donde está Jesús y sus adversarios. Esos adversarios que andaban buscando cómo asediarlo, cómo espiarlo, cómo juzgarlo, y ustedes conocen personas así. Y en esta historia se presenta alguien muy sincero que hace una pregunta genial. Esta pregunta es, ¿qué es lo más importante? Le hace esta pregunta a Jesús, ¿qué es lo más importante que tengo que hacer? Y si tú pudieras hacerle una pregunta a Jesús, si tuvieras la oportunidad de hacerle una pregunta a Jesús, ¿qué le preguntarías? ¿Le preguntarías, ahora que termine la pandemia, ¿se va a levantar el peso? ¿Esto del nuevo orden mundial es cosa de los extraterrestres? ¿Es salud o es economía? Y Jesús responde esta pregunta porque es una pregunta de prioridades. Y eso es algo que nos va a ayudar muchísimo. No necesitas tomar un seminario de 50,000 pesos. Aquí te vamos a dar la respuesta gratis. ¿Qué es lo más importante que tengo que hacer? Tiene que ver con prioridades, porque tenemos varias cosas que nos son importantes, pero ¿cuál es lo más importante? De estas dos cosas que me son importantes, ¿cuál es la más importante? Es acerca de prioridades, lo que es más importante, porque no todo puede ser importante. Algo solamente puede ser importante. Y hace 2000 años Jesús nos dio la respuesta. Hoy quiero que vayamos a esta respuesta. Y da la respuesta a Jesús, y este hombre que preguntó se queda fascinado. Y le dice a Jesús, bien hecho, Jesús, bien hecho. Así como si, te voy a echar porras, Jesús, porque yo sé que esto es difícil y para que te animes. Tienes razón. Y Jesús por aquí pensando, me dicen la verdad. Es cierto, amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Y esa fue la respuesta de Jesús. Este hombre estaba fascinado, y al ver a Jesús que este hombre respondió con inteligencia, le dice esto, que es el título de nuestra serie. Le dice, no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, esa que no se te puede escapar, dile, ¿tú dónde andas? ¿Tú dónde andas? ¿Tú dónde andas? Y dile, no te me andes con chismes, ve solamente a la Secretaría de Salud. Ella es la Secretaría de Salud la que te va a decir cómo está la situación. Le dice, no estás lejos del reino de Dios. En otras palabras, el reino de Dios está cerca. Es un reino que está entre ustedes y no lo han descubierto. Yo vine a traerles el reino de Dios. Y yo sé que muchos, Pedro mismo, el autor de este evangelio de Marcos que acabamos de leer, Pedro mismo, yo sé que no tenía idea esto del reino de Dios, a qué se refiere.
Y son 4 los recuentos históricos de la vida de Jesús: vida, obra, muerte y resurrección. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Marcos lleva el nombre no de su autor, lleva el nombre de quien redactó este evangelio. Quien es el autor de este evangelio es Pedro. Pedro el apóstol. Sí, Pedro el que lo negó 3 veces. Pedro el que le cortó la oreja a Malco, ¿recuerdan? Y le echó la culpa al maestro. Ahí te ves, Jesús. Y se fue. Pedro fue quien escribió este evangelio. Bueno, quien lo redactó, porque quien lo escribió fue Marcos. En aquel tiempo, el 90% de las personas no sabían escribir. Era muy caro, reservado para los intelectuales. De modo que Pedro era pescador. Y esto que va a decirnos Pedro de quién es Jesús y de este reino que vino a traer, va a chocar con algunos, porque pensamos que la Biblia, pensamos que lo que nos dijo Pedro es un estudio bíblico y que Pedro le dio un estudio bíblico a Marcos. A ver, Marcos, vamos a ver qué es la Trinidad. Y le habló de teología. Pedro no le contó acerca de lo que creía a Marcos. No le contó de las revelaciones que tenía. Le contó las vivencias que tuvo con Jesús. No fueron sus creencias, no fueron sus revelaciones, fueron las vivencias de Pedro las que compartió con Juan Marcos. Y en esta celda romana, porque Pedro estaba con Juan Marcos esperando la muerte en una celda romana, y este Pedro, que después sería un pescador de hombres, y el que abriría, el que daría el mensaje inaugural en la iglesia, este Pedro nos da en este evangelio de Marcos, nos da lo que tú y yo necesitamos saber acerca del reino de Dios. Este Pedro, quien sería Pedro por Jesús, si no fuera por Jesús no conoceríamos a Pedro. Pedro, quien por 30 años habló de este mensaje, comía, vivía, dormía este mensaje, fue llevado a Roma para ser ejecutado por este mensaje. Él quería que todos supieran quién era Jesús y lo que Él había venido a hacer, lo que Él había venido a traer, su reino. Y muchas veces pensamos, y en esto no hemos hecho muy buen trabajo los cristianos, porque como que somos muy subjetivos y agregamos cosas y no pasamos tal cual el recado. Pedro vio los milagros de Jesús, no estaba dándonos clases de teología. Pedro vio los milagros, Pedro vio los momentos críticos de Jesús, Pedro vio la crucifixión, vio la resurrección, vio la ascensión de Jesús. Y eso es lo que va a hablarnos en Marcos. Pedro, porque a veces pensamos del cristianismo como paz y recordamos a Jesús diciéndole a la mujer adúltera ante la turba que la quiere asesinar, trayendo paz a la situación y despidiéndola con un no te condeno, vete y no peques más. Pensamos que eso es de cristianismo paz, o pensamos perdón, vemos al hijo pródigo siendo perdonado por su padre, no queremos ser como el hijo mayor, o pensamos de propósito, sí, el buen samaritano y voy a ayudar y este es mi propósito de vida, quiero ser misericordioso. Pero eso no es de lo que se trata el cristianismo. Si yo te preguntara hoy, ¿de qué se trata el cristianismo? ¿Qué me responderías? ¿De qué se trata el cristianismo? ¿Dirías, es acerca del perdón de mis pecados y que un día voy a ir al cielo? ¿Es acerca de eso? ¿Es acerca de paz, propósito, perdón? ¿Es acerca de ser bueno y ser considerado y no tener miedo? ¿Ese es el fin del cristianismo? Ese no es el fin. El fin es el reino de Dios. El fin es el reino de Dios. No es acerca de la cruz, no es acerca de la resurrección, es acerca del reino de Dios. De eso vino a hablar. Y está bien la cruz, porque en la cruz fueron pagados nuestros pecados. Está bien la resurrección, porque sin la resurrección Jesús no hubiera vencido a la enfermedad, a la muerte y al pecado. Pero de eso no se trata el cristianismo. El cristianismo es acerca del reino
de Dios, de lo que Jesús vino a iniciar, de lo que Jesús vino, es una nueva era. Y quiero que veamos brevemente el Evangelio de Marcos, cómo empieza Marcos en su primer capítulo, cómo nos dice de qué es el Evangelio, de qué es el mensaje de Jesús. Y lo vemos en Marcos capítulo 1, en su versículo 15. Encontramos esta cita. Dice Pedro en las letras de Marcos: se ha cumplido el tiempo. Se ha cumplido el tiempo. Ya no tenemos que esperar. Se ha cumplido el tiempo. Ya Dios nos cumplió. Lo que habíamos esperado, lo que tanto deseábamos, Dios lo cumplió. Se ha cumplido el tiempo. Y tal vez creemos de que algo más tiene que pasar y cuándo es que se van a dar estas cosas. Dice Jesús: se ha cumplido el tiempo. El reino de los cielos está cerca. El reino de Dios, de los cielos, dice Marcos, el reino de Dios está cerca. Está cerca. El reino de Dios está cerca. Si el rey está aquí, es porque el reino está cerca. Si el rey está aquí, es porque el reino está cerca. Un reino donde el amor a Dios y el amor a otros es la prioridad. Y aquí es donde respondemos estas dos preguntas. Esta pregunta de cómo ser pacientes y esta pregunta de qué es el reino de Dios. Aquí podemos responder estas dos preguntas. Aquí es donde confluyen estas dos preguntas. Amar a Dios con todo y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, esa es la prioridad. Eso es estar en su reino. Y Jesús dice, porque tal vez tú digas, pero es que yo no veo claro, es que la esclavitud, la escasez, la enfermedad, ¿hasta cuándo? Es importante que consideres que este reino, el reino de Dios, llega a nosotros. Tú estás tan cerca de este reino. Tú no estás lejos de este reino. Este reino está cerca. Está cerca por medio del arrepentimiento. Y yo sé que cuando escuchas arrepentimiento piensas en regaño y piensas en juicio. Esto del coronavirus es un juicio de Dios, arrepiéntanse. Y hemos escuchado personas así, pero esto no es el arrepentimiento. Arrepentimiento viene de dos vocablos, arre y pente. Y no se me vayan a ofender los pentes, pero es muévete, pente. Arrepentimiento, y no les miento. Significa que nos movemos a un lugar más alto. Penti significa, de ahí viene la palabra penthouse. Penti viene de un lugar más arriba. Arrepentimiento significa un lugar mejor en el cual vivir. Y no solamente un lugar mejor en el cual vivir, significa una vida mejor en la cual estar. Una vida mejor en la cual estar. Es el arrepentimiento. El arrepentimiento son buenas noticias. No es lo que esperabas. Es mucho mejor. El arrepentimiento es acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros. Es ver lo que Dios ha hecho. Es reconocer que el cambio llegó para quedarse. Que Dios comenzó a reinar. Y que ese reino, el reino de Dios, es mejor que el nuevo orden mundial. El reino de Dios, ese reino de Dios que es lo único que puede en contra de la especulación y la voracidad de los mercados financieros. Es lo que va a ayudarnos en contra de tantas guerras entre países. Es donde enfrentamos el acomodo de organizaciones internacionales sin considerar a la OMS, que desde noviembre sabía de esto del coronavirus y no tomó las medidas necesarias. Es el reino de Dios. Ese reino de Dios que no tiene nacionalidad ni idioma. Ese reino de Dios que Él ha traído y que está aquí. Está aquí. Arrepentimiento. Y crean
Arrepiéntanse, dice Jesús, y crean las buenas nuevas. Son buenas nuevas. Si para ti el mensaje de Jesús no son buenas nuevas, no tienes el mensaje que Pedro le compartió a Marcos. Son buenas nuevas. Arrepiéntanse y crean. Crean tiene que ver con esto que no es solo de la cabeza. Esto es también del corazón. No es solamente es conocerlo, hay que obedecerlo. Creer significa ceder, significa entregarte con todo tu corazón a este mensaje, a este reino. De esto se trata el reino de Dios. Y en esto somos pacientes, en amar a Dios con todo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es así como experimentamos. Es así como experimentaron y experimentamos su presencia en su reino. Es así como experimentamos su presencia en su reino. Es en su reino, en su gobierno. Dios reina, su reino está aquí. Y quiero concluir con una buena noticia y una mala noticia. ¿Cuál quieren? La buena, les voy a decir la mala. Ninguno de nosotros va a salir de este planeta vivo, aun y cuando nos vayamos a Marte. Todos somos mortales y estamos manchados por el pecado. La buena noticia es que el reino de Dios ha venido y está aquí. El reino de Dios ha venido y está aquí. El reino de Dios. Y reina aún en mi caos. Reina aún en mi complicación, reina aún en mi confusión. Reina, está por encima de todo poder humano, está por encima de todo conocimiento. El reino de Dios y la resurrección abrió ese reino para que todos podamos ser parte. Este reino es para todos los que se arrepientan y todos los que creen. Es un reino para todos. ¿En qué reino estás? ¿En qué reino vives? Su reino no solo está cerca. Tú y yo no estamos lejos porque su reino está cerca. Su reino está aquí. Y su reino es mejor que el nuevo orden económico mundial. En su reino tenemos provisión. En su reino tenemos su cuidado. En su reino tenemos su protección. Y quiero cerrar con esto. ¿Recuerdan cuando Jesús les dijo a sus discípulos cómo orar? Les enseñó cómo orar y les dijo: vénganos tu reino, hágase, Señor, tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Quiero que hagamos esa oración, pero actualizándola. Vamos a actualizar esta oración. Quiero que hagamos esta oración. Vivamos en tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Quiero que esa sea nuestra oración esta semana. Vivamos en tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Muchas gracias. Compartan este mensaje, denle me gusta. Gracias por estar aquí. Nos vemos en las redes sociales. Excelente semana. Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé,
mi esperanza está